6:57, Aurelio. No fue radicada finalmente la ponencia de la reforma laboral. Estaba previsto que se hiciera este jueves. La senadora Angélica Lozano anoche dice, está lista, estamos hoy viernes, dice ella, adelantando unos retoques al texto. Las discusiones fueron largas, no fueron sencillas, pero dice, existe la determinación para seguir adelante. Ahora, se ajustan los tiempos, se disminuye el número de días que están habilitados para poder sacar adelante la reforma, incluida la discusión y votación en la Comisión Cuarta del Senado, luego la plenaria y luego la conciliación en caso de que sea ley, con lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Sí, Ricardo, pues esas son las noticias que hay, ¿no? Que definitivamente la ponencia ya está aprobada con distintos puntos de vista y seguramente habrá constancia sobre artículos que no logran la unanimidad ni el consenso, pero que hay una disposición de llevar cuanto antes esa ponencia a la plenaria, donde yo creo que va a ser el gran debate. Seguramente habrá proposiciones, seguramente habrá discusión, pero creo que los tiempos se ajustan. Es decir, si la ponencia llega el 1 de junio, por tarde, creo que puede ser antes, a la plenaria, tendría tiempo suficiente de discusión de los 77 artículos, creo, la que quedó prácticamente condensada. Entonces, pues creo que van los tiempos y se han filtrado algunas cosas alrededor de los recargos festivos y dominicales, alrededor de los recargos nocturnos, la diferenciación entre distintos tipos de empresas, bueno, y también algunas otras cosas que seguramente van a dejar polémica y constancias y discusión y debate, pero creo que por lo que se ve, la reforma laboral va a pasar el filtro de la Comisión Cuarta del Senado y va a llegar a la plenaria. Tenemos un invitado, Aurelio, ya vamos a discutir detalles, Luis Ernesto, pero veo que la discusión se centra en la gradualidad en la que entraría en vigencia ese recargo nocturno, en el tamaño de las empresas a las que aplicaría ese recargo nocturno y en el tema de los aprendices del SENA. Creo que esos son los puntos álgidos de la reforma. Pero ya han evacuado, Ricardo, en esa comisión han evacuado ya prácticamente el 90%, 85% de los temas, y están en esos que son los álgidos, pero seguramente también llegarán a un acuerdo. Yo escuchaba en el informe de Mateo al presidente del Senado diciendo, con esta reforma ya no tenemos la preocupación de que se destruyan 500.000 empleos. La reforma es prácticamente la misma que salió de la Cámara, van a ver. Entonces, que ojalá esa grandeza que está teniendo hoy el presidente del Senado la tenga también el presidente de la República, y entender que al final la política consiste en solucionar los problemas a la gente. Esta reforma consiste en que los trabajadores de Colombia puedan empezar a recibir su recargo nocturno lo antes posible, a partir de las 7 de la noche o a partir de las 6 si lo logran, los dominicales del 100% lo antes posible. La política no consiste en ver quién gana elecciones, la política consiste en resolver los problemas a la gente, y ojalá el gobierno entienda que si la reforma que sale de la Comisión Cuarta recoge mayoritariamente, como seguramente será el caso, los propósitos que presentó el mismo gobierno y que aprobó ya la Cámara de Representantes, pues que le dé su espaldarazo y que no persista y no insista en decir que eso es una mini reforma peluqueada, que es la reforma de los empresarios, porque eso no le sirve a los trabajadores, que son los que pretenden defender. Sí, el presidente Petro esta mañana no se refiere a la reforma laboral, sino se refiere a la consulta popular, curiosamente a través de sus redes sociales. El presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de ACOPI es Rodolfo Correa. Es una parte fundamental de la discusión en este momento de la reforma laboral. Señor Correa, buenos días. Buenos días, me complace saludarlos a ustedes y toda la audiencia. Señor Correa, ¿qué saben ustedes desde ACOPI sobre las discusiones en la Comisión Cuarta del Senado en torno a los temas que hemos mencionado, los temas que pueden ser los que generen mayor controversia en torno a la reforma laboral? Bueno, varias cosas. Lo primero es que nosotros no podemos decir que ahora que la reforma es buena y que antes era mala. Perdóneme, pero la reforma sigue siendo mala. Lo que pasa es que en las actuales circunstancias tenemos que escoger entre dos males, el mal menor. De manera pues que no podemos salir a decir que vamos a celebrar los empresarios por la aprobación de esta reforma. No. Es que no queremos que incendien el país y que acaben con el país. Porque definitivamente si nos vamos otra vez a circunstancias de hecho, hoy amenazadas desde el gobierno de la República, esto es una cosa inadmisible e impensable en un Estado de Derecho,
pues las consecuencias serían supremamente gravosas para la economía. Bajo esta perspectiva es claro que hemos venido conversando con algunos senadores que han tenido, digamos, la apertura. En general la Comisión Cuarta ha tenido muy buena apertura, estamos en comunicación permanente y agradecemos especialmente a los senadores Juan Felipe Lemos, a Angélica Lozano, John Jairo Roldán, incluso al senador Meisel, la disposición de siempre sentarse con los gremios a buscar alternativas en el marco de un diálogo racional, que es lo único, Ricardo, que nosotros le pedíamos al gobierno. Venga, siéntese con nosotros, que vamos a ser los afectados, siente también a los trabajadores y pongámonos de acuerdo en una reforma que no le haga daño al país. Claro que se van a perder empleos, claro que se van a perder empleos, claro que se van a cerrar algunas empresas. Lo que ha hecho la Comisión Cuarta ante, repito, la coyuntura, es moderar algunos de los efectos de esto. Nosotros le estamos diciendo, no generen una catástrofe económica en el país, y si quieren que no se genere esa catástrofe, entonces excluyan a las por lo menos a las microempresas del tema del recargo nocturno. Y para el resto de las empresas pequeñas, medianas y grandes, hagámoslo implementando de forma gradual, para que no sea de un solo golpe y no se afecte el flujo de caja. Don Rodolfo. En eso estamos. Claro. ¿Por qué dice usted que la reforma sigue siendo mala? Pues porque, Ricardo, es que le sigue imponiendo cargas a los empresarios que no estamos en capacidad de pagar. Porque es que, mire, Ricardo, ayer estaba yo en un foro y decía, señores, por favor, presten atención a esto. Es que esta reforma solo cobija al 25% de la población en edad de trabajar del país. Es decir, esto no es para todos los colombianos, como nos lo quieren hacer ver. Esto es solo para los que tienen un trabajo, un empleo formal. Pero resulta que la informalidad en Colombia hoy es del 57% laboralmente hablando, según el DANE, y según las cifras que tenemos nosotros es del 65%. Entonces vamos, en vez de incluir más personas en la formalidad, vamos a cerrar las puertas para esas nuevas personas que deberían ser incluidas, porque es que esto no es un país rico, esta economía es una economía emergente en vías de desarrollo que no tiene capacidad de asumir estos costos económicos laborales. Le voy a dar un dato. Se estima que aproximadamente entre un 65 y un 67% del ingreso bruto de las pymes en Colombia se destina al pago de cargas estatales. Ojo, no estoy hablando de la tasa efectiva de tributación, no, de las cargas estatales que implica tributos, tasas, contribuciones, parafiscales, seguridad social. Todo eso hace que en Colombia las pymes tengan un socio que sin hacer nada se lleva el 65% de los ingresos. Eso hace una economía inviable. Sí, doctor Correa, usted ha dicho hace apenas un momento que de todas maneras hay que reconocer el trabajo de la Comisión Cuarta porque lo que busca es moderar esa reforma laboral que está en trámite y, por ejemplo, aunque hay que esperar lo que pase el lunes, que oficialmente se radique la ponencia, crear un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, buscando que el régimen especial sea el camino para no acabar con puestos de trabajo o con las pequeñas empresas. Esa es la solución, un régimen especial para las MIPYMES resolvería el riesgo de puestos de trabajo o de empresas? Claro que sí, se necesita un régimen especial porque mire usted qué gran paradoja, en Colombia tiene el mismo régimen laboral, prestacional y tributario una microempresa que una gran empresa. Y mientras no exista un sistema de tributación diferenciado, mientras no exista un sistema de pagos, recargas y contribuciones diferenciado para las micro y pequeñas, pues no va a ser posible que sobrevivan en un mercado en donde la tasa de mortalidad de los emprendimientos en Colombia supera el 50% en los primeros 2 años. Si nosotros no tenemos regímenes especiales, pues se va a morir esa parte de la economía. Y ustedes dirán, pues ¿qué más se da que se muera una empresa? No. Es que mire, le digo, cuando usted está hablando de microempresas, está hablando es de fuentes de generación de autoempleo. Es decir, el que no ha podido encontrar un trabajo va y monta una microempresa para él volverse autoempleado y para generar empleo familiar.
De manera que cuando usted golpea a la microempresa, realmente está golpeando el autoempleo y aumentan las tasas de desocupación, Camila. Sí, pero doctor Correa, ¿cuál es el límite para claridad también de quienes lo escuchan a esta hora? Por ejemplo, gente que tiene una empresa, una MIPYME en Colombia. ¿Hasta dónde se va a considerar una empresa que pueda tener el régimen especial? ¿Hasta cuántos empleados? ¿Hasta cuántas ventas? ¿Hasta cuántos ingresos? ¿Cómo definir qué empresas sí y qué empresas no tendrían que pagar todo el peso de la reforma laboral? Mire, recordemos que una microempresa va hasta 10 empleados. Entre 10 y 49 es una pequeña empresa. Entre 50 y 249 es una mediana empresa. Y de 250 para arriba es una gran empresa. Nosotros estamos diciendo, por lo menos, dejen por fuera de esto a las empresas que lleguen hasta 9 empleados. Es decir, las micro, para que no golpeemos la tasa de ocupación, porque esa gente no tiene cómo asumir estas cargas tan elevadas que implica, repito, es generación de autoempleo y empleo familiar. Eso es un golpe directo a la clase que está esforzándose por la subsistencia familiar. Sí. ¿Ha pensado usted en unirse no para apoyar en una huelga general al presidente, sino para todo lo contrario, para protestar? Mire, Aurelio, ¿cierto? No, Felipe Zuleta, doctor. Felipe, perdóneme, Felipe. Mire, tranquilo. Le voy a decir, eso se ha discutido mucho, incluso en escenarios intergremiales. Pero resulta que eso sería un suicidio. Porque una huelga ¿contra quién? Contra quien no le importa la empresa, contra quien no le importa el desarrollo económico ni empresarial del país. Aquí no hay contra quién hacer una huelga por parte de los empresarios. Si nosotros hacemos una huelga, Felipe, pues es contra nosotros mismos. Eso sería un suicidio. Así de sencillo. Sí, doctor Correa, ¿usted tiene el cálculo de cuántas empresas en Colombia son micro? Que es la petición que hace usted. Dejemos por fuera de toda esta discusión a las micro, que son las que tienen menos de 10 trabajadores. ¿Cuántas empresas así hay en el país y qué tipo de compañías son? 1.500.000 empresas y son o unipersonales o familiares con 4 o 5 empleados. Esa es la cifra. Sí, señor. Sí, claro, pero lo más grave es que es 1,5 millones de empresas que representan el 93.7% del total de las empresas activas del país. Y una vez más le quiero preguntar, ¿se puede hacer una reforma laboral excluyendo de esos sobrecargos del 35% en 11 horas nocturnas al 94% de las empresas del país? Es que si no se hace, lo que va a generar es mayor desempleo y desocupación. Es que esto es un boomerang, esto es muy delicado. Y es claro que lo que está pasando con esta reforma no está pasando para crear soluciones, sino para crear escenarios electorales. Y eso es muy delicado cuando usted utiliza la economía como un instrumento electoral de proselitismo, porque lo que está generando es el riesgo inminente de que el país caiga en una bancarrota, así de sencillo. Don Rodolfo, en la práctica, teniendo en cuenta lo que hemos conocido hasta ahora de la ponencia que no ha sido radicada, pero sí de las discusiones, ¿se abre la puerta a que se reconozca el recargo nocturno desde las 7 de la noche en microempresas si llegara a existir una disminución importante de la informalidad? ¿Usted nos podría explicar cuáles son las propuestas en torno a esas condiciones bajo las cuales ustedes verían con buenos ojos que la jornada nocturna empiece a cobrarse desde las 7 de la noche? Bueno, realmente nosotros, como le digo, pues ya estamos dispuestos a ceder racionalmente ante esta presión política, mediática y esta amenaza a la economía proveniente del mismo establecimiento. Nosotros somos racionales y entendemos las coyunturas. Por eso decimos, miren, en el peor de los casos, pues hagámoslo de forma gradual. Yo creo que la gradualidad es la clave mientras nos vamos preparando económicamente en nuestro flujo de caja para no tener que cerrar ni despedir gente. Ahí está el punto, en la gradualidad en la implementación. Pero frente a ese tema usted ha tenido que aceptar esas condiciones, ha tenido que ceder frente a lo que usted considera pues una amenaza. ¿Se tiene proyectado cuál sería el índice de despidos, de cierre de empresas con estas condiciones? Pues mire, la verdad es que la Comisión Cuarta se ha empeñado mucho en mejorar los riesgos que traía la
digamos, propuesta original. Originalmente nosotros estamos calculando que se iban a cerrar por ahí 200.000 empresas en Colombia. Eso implicaría, mire usted, casi 800.000 puestos de trabajo en riesgo, formales, es decir, gente que se va a la informalidad. Con esto, pues, tendríamos que recalcular. Vamos a ver cómo queda la ponencia. Nosotros hemos estado activamente vinculados a todas estas negociaciones. Ayer, digamos, se consolidó un primer borrador y el próximo lunes, a partir de ahí, haremos los nuevos cálculos sobre la situación. Claro, don Rodolfo, pero hagamos cuentas. Tratemos de hacer una cuenta a mano alzada. Hablemos de una empresa que tenga 7 trabajadores. ¿Cuánto tendrían que pagar de más si tuvieran que reconocer el recargo nocturno desde las 7 de la noche? ¿Qué tan duro sería el golpe al bolsillo, a la sostenibilidad financiera de esas microempresas? O de una en particular, de este ejemplo, de 7 personas, de lo que sea, un pequeño restaurante, no lo sé, un almacén dedicado a la venta de ropa. ¿Es tan duro el golpe? Claro, mire, es que nosotros estamos hablando de que si esto implica más o menos un aumento del 35% de los costos, por cada 3 trabajadores estaríamos diciendo que vamos a necesitar un trabajador más. Y no tenemos cómo pagar un trabajador más para realizar la misma actividad que se viene realizando. Ahí es donde necesariamente hay que empezar a buscar alternativas, porque no hay cómo pagar otro comillas trabajador que no está produciendo, porque entonces no es sostenible financieramente la empresa. En este caso empiezan los despidos. Entonces, por cada 4 trabajadores hay que empezar a despedir por lo menos uno. Pero es decir, eso implicaría que, haciendo cuentas, les generaría un sobrecosto del 25% aproximadamente. En la práctica. Sí, pero las cuentas no son tan, digamos, ¿cuánto vale la hora? ¿Cómo se calcula ese 25% de sobrecosto? Pues mire, usted acaba de poner un ejemplo muy importante. A los sectores que son más afectados. Entonces, por ejemplo, los restaurantes o los hoteles. Sí. Entonces, usted necesita todo un grupo, digamos, de 10 personas para atender un hotel. Si usted está atendiendo el hotel y resulta que cada uno de esos empleados le va a costar un 35% más, haga usted la cuenta y al final eso va a representar que usted va a necesitar un salario adicional para cubrir su actividad. Esa cuenta la entiendo, esa cuenta me queda clara. La que no me queda clara es que el recargo nocturno implique un sobrecosto del 35% sobre el valor que ustedes le pagan al salario de una persona. Sí, claro, porque en estos sectores, especialmente de los que usted está hablando, pues es que mire, ¿a qué horas, digamos, empieza un importante movimiento en los restaurantes? Empieza después de las 5 de la tarde, después de las 6 de la tarde, sobre todo después de los días miércoles. Ahí ya usted necesita permanentemente incluso más gente que la que utiliza el lunes. Es que es una sumatoria y una integralidad de factores que hay que tener en cuenta antes de tomar cualquier medida. Por eso no se puede hacer ni desde una plaza pública, ni desde una tarima, ni desde la calentura, sino desde venga, sentémonos y con lapicero en mano hagamos la cuenta de cuánto está costando esto y cuál va a ser el efecto. Claro. Entonces, con lapicero en mano, le propongo que sigamos. A ver, ¿cuánto más tienen que cotizar ustedes? Siguiendo con este ejemplo, una empresa con 7 empleados, con 9 empleados, ¿cuánto más tiene que cotizar, por ejemplo, a salud y a pensión dentro de ese cálculo que estamos haciendo de si trabajan esas horas extras con un recargo adicional por 11 horas del 35%? ¿Cuánto es la cotización que deben hacer por ese lado? Las cotizaciones de la Seguridad Social. La Seguridad Social. Sí, pero ahí no se ve afectado por esos recargos porque es sobre el salario base. Claro, sobre el salario base. Don Rodolfo, quiero hacerle una última pregunta sobre lo que usted nos decía comenzando esta charla. Usted nos dice que están escogiendo el mal menor o van a aceptar a regañadientes esta reforma porque tienen temor a que si no se aprueba la reforma se incendie el país. ¿A qué se refieren? ¿Ustedes están accediendo bajo la presión y las amenazas del gobierno? Sí, claro, nosotros tenemos que reconocer que no nos sirve un escenario de confrontación en el país. No nos sirve ni un escenario
de huelga generalizada, promovida e infiltrada por actores armados, como sucedió en el anterior denominado estallido social. Ni nos sirve un nuevo estallido social, ni nos sirve una huelga general, porque nosotros somos el factor que determina la productividad y competitividad de Colombia. Y el negocio para los empresarios no es que haya un caos social, sino que existan las condiciones de seguridad y estabilidad para poder producir, generar empleo y hacer que la economía crezca. Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños, Medianos y Microempresarios, de la ACOPI. Gracias, señor Correa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un buen día. 7:17, Andrés, la situación